Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hay encuentros con Dios que nunca sucederían si toda nuestra vida estuviera bien. Hay revelaciones que nacen en el desierto. Hay intimidad que nace en el quebranto. Hay dependencia que nace en la necesidad. Porque mientras todo está estable, muchas veces dependemos más de nuestras fuerzas que de la presencia de Dios. Y aunque nadie quiere el desierto, muchas veces es en el desierto donde escuchamos la voz de Dios con más claridad. Dios no siempre usa la comodidad para acercarte. A veces usará la debilidad, a veces usará el cansancio, a veces usará el proceso, a veces permitirá algo que rompa tu autosuficiencia para llevarte a un encuentro más profundo con Él. Y esto es poderoso. Lo que pensaste que venía para destruirte, terminó acercándote a Dios como nunca antes. Hay personas que conocían versículos, pero en la debilidad conocieron su presencia. Hay personas que sabían de Dios, pero en el quebranto comenzaron a caminar con Dios. Porque una cosa es saber acerca de Él y otra muy distinta es necesitarlo todos los días para poder seguir respirando espiritualmente. El desierto no siempre es castigo, muchas veces es invitación. Oseas 2:14, porque he aquí que yo lo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Mire esto, Dios no dijo, la destruiré en el desierto, dijo, hablaré a su corazón. El desierto se convierte en el lugar donde Dios silencia el ruido para que finalmente puedas escucharlo. Porque hay voces que solo mueren en el desierto, hay dependencias que solo se rompen en el desierto, hay orgullosos que solo caen en el desierto, y aunque duele, el desierto tiene propósito. En el desierto descubres quién eres sin aplausos, sin plataformas, sin reconocimiento, sin comodidad, sin control. Y ahí, cuando ya no queda nada externo, cuando ya no queda nada sosteniéndote, aprendes que Dios sigue siendo suficiente. Hay gente que no conoció la provisión de Dios en abundancia, pero otros conocieron la fidelidad de Dios cuando no tenían nada. Y los encuentros más profundos casi siempre nacen en temporadas donde ya no puedes depender de ti. Jacob salió herido pero también transformado. En Génesis 32:24 en adelante, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob tuvo un encuentro con Dios, pero salió herido. Y esto es importante entenderlo. Hay encuentros con Dios que te bendicen, pero también te quebrantan, porque Dios no solo quiere darte algo, Dios quiere transformarte. Jacob entró siendo Jacob, pero salió siendo Israel. Entró dependiendo de su astucia, salió dependiendo de Dios. Entró fuerte en sí mismo, salió cojeando, pero transformado. Y hay procesos donde Dios tocará aquello donde estaba tu confianza humana. Oh, gloria a Dios, poderoso es Cristo. No para destruirte, sino para enseñarte a caminar dependiendo de Él. Porque a veces Dios permite una herida que sane tu orgullo. Tu debilidad te obligó a buscar a Dios como nunca antes.
Hay oraciones que solo nacen del quebranto. Hay adoraciones que solo nacen del dolor. Hay hambres espirituales que solo aparecen cuando el alma entendió que nada de este mundo puede sostenerla. Muchos aprendieron a orar de verdad cuando ya no podían más. Muchos descubrieron la presencia de Dios en un hospital, en una madrugada de ansiedad, en una traición, en un duelo, en una crisis emocional, en una temporada donde sentían que se rompían por dentro. Y aunque nadie escogiera ese dolor, ahí encontraron algo que nunca habían tenido: dependencia real. Salmos 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. David entendió algo poderoso. Hay lecciones de Dios que no se aprenden en comodidad. Hay revelaciones que solo nacen cuando el corazón fue quebrantado. Porque mientras todo va bien, muchos buscan a Dios ocasionalmente, pero cuando entiendes que sin Él te hundes, comienzas a buscarlo desesperadamente. Y los encuentros más profundos casi siempre nacen de necesidades profundas. Dios usa la debilidad para vaciarte de ti y llenarte de Él. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu habla de alguien que reconoce su necesidad de Dios. Y ahí está la llave del reino: reconocer que lo necesitas. Porque mientras estés lleno de orgullo, de autosuficiencia, de control, de ego, no habrá espacio para la plenitud de Dios. Pero cuando la debilidad te vacía de ti mismo, entonces Dios comienza a llenarte de su presencia. La debilidad rompe la ilusión de independencia. Te recuerda que necesitas oración, necesitas gracia, necesitas presencia, necesitas dirección divina. Y aunque el quebranto duele, muchas veces fue el instrumento que Dios usó para acercarte más a Él, más que nunca. El mayor milagro no siempre es que Dios te saque del desierto, a veces es que te encuentres con Él en el desierto. Muchos quieren salir rápido del proceso, pero hay encuentros que solo suceden ahí. Moisés conoció a Dios en el desierto. Elías escuchó su voz en la cueva. Juan recibió revelación en el exilio. Jesús fue llevado al desierto antes de manifestarse públicamente, porque el desierto no solo prueba, también prepara. Y quizás tú has estado preguntándole a Dios: ¿por qué estoy pensando esto? Y tal vez una de las respuestas es esta: porque Dios quiere revelarse a ti de una manera que nunca habías conocido. Porque hay dimensiones de su presencia que solo descubres cuando Él es lo único que te queda. Ahora entiendes algo poderoso. La debilidad no solo reveló tu fragilidad, también reveló tu necesidad de Dios. El desierto no solo te rompió, también te acercó. La crisis no solo te hizo llorar, también te hizo buscar. Y aunque jamás habrías escogido ese proceso, fue ahí donde conociste a Dios de una manera más profunda. Porque hay encuentros que solo nacen cuando el alma deja de depender de sí misma. Y tal vez hoy estás cansado de luchar, pero sin darte cuenta, esa debilidad te está llevando al encuentro más profundo de tu vida. La debilidad que casi te rompe terminó llevándote al encuentro más profundo con Dios. Señor, muchas gracias, porque aunque nuestra debilidad, tú sigues acercándote. Gracias por los procesos que no entendíamos, pero que nos llevaron a depender más de ti. Gracias por los desiertos donde hablaste a nuestro corazón. Gracias
por las noches donde tu presencia nos sostuvo. Gracias porque la debilidad no nos destruyó, nos acercó a ti. Hoy renunciamos a depender de nosotros mismos y declaramos que nuestra suficiencia viene de ti. Llévanos más profundo, más cerca de tu presencia, más sensibles a tu voz, más dependientes de tu espíritu. Y que aún en nuestra debilidad podamos encontrarte como nunca antes, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, su amigo, su pastor Jorge Orozco.